¿Qué es lo que ves cuando miras al espejo? No lo que quieres ver, lo que realmente ves. ¿Estás conforme con la persona que eres? ¿O sabes que hay algo que no encaja, pero prefieres no mirarlo demasiado? Porque hay algo que pasa en ese momento cuando te miras, cuando te quedas solo, sin distracciones, sin ruido, sin excusas, y te ves de verdad. Y allí no puedes mentirte, allí no hay personaje, allí no hay una justificación, allí solo estás tú y lo que eres ahora mismo. Y la mayoría evita ese momento, no porque no quieran cambiar, sino porque no quiere verse con claridad. Prefiere distraerse, prefiere seguir igual, prefiere convencerse de que no está tan mal la situación. Pero hay un problema, lo que no enfrentas no cambia. Y eso es exactamente lo que entendió David Goggins. Un hombre que creció en un entorno violento, con miedo, con sobrepeso, sin dirección, sin disciplina, maltratado por su padre, trabajando jornadas laborales enteras. Durante mucho tiempo, siento exactamente lo que la mayoría quería que fuera. Alguien con potencial pero sin control. Alguien con excusas pero sin resultados. Hasta que un día se miró al espejo y simplemente dejó de mentirse y empezó todo para él. No en el entrenamiento, no en la disciplina, no en la motivación. Empieza en ese momento incómodo donde dices la verdad, donde te miras de verdad al espejo. Goggins escribió un libro, pero no va de un libro, va de una forma de pensar, va de una decisión, va de entender algo que la mayoría evita, que la fortaleza no se tiene, se construye, y se construye en un solo lugar, en el dolor que evitas, en lo que sabes que tienes que hacer pero no lo haces, en esa parte de tu vida donde estás siendo débil y lo sabes. En este audio no vamos a leer ese libro, vamos a hacer algo más incómodo, vamos a mirarlo y a entender las herramientas mentales que utiliza una persona que decidió dejar de ser una víctima de sus circunstancias y convertirse en alguien que se hace cargo. Esto es pura estructura mental, es psicología aplicada, es entender por qué tu mente te frena y cómo romper ese patrón. Y todo empieza en el mismo sitio donde empezó para él, en un espejo. Porque si no eres capaz de mirarte sin mentirte, no puedes cambiar nada. Y si no cambias nada, todo sigue igual. Así que antes de avanzar, hazte una pregunta y respóndela sin suavizarte. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? ¿Quién eres cuando te miras en el espejo? Porque desde allí empieza todo. Capítulo 1. El punto donde dejas de mentirte. No cambias cuando estás motivado. Cambias cuando ya no puedes sostener una mentira. Ese es el punto real. No es el inicio bonito que todos queremos. No es el momento donde dices, voy a cambiar. Es el momento donde algo dentro de ti se rompe y te ves con claridad, sin excusas, sin maquillaje, sin historias. Ese momento suele venir acompañado de incomodidad, de frustración, de una sensación de que algo no encaja. No es agradable, no se siente bien, pero es necesario. Porque mientras puedas justificarte, no vas a cambiar nada. Mientras puedas decir, no es para tanto, ya lo haré, no estoy tan mal, tu mente sigue protegiendo la identidad que tienes ahora. Y esa identidad es el problema. Y aquí es donde entra algo clave. Tu cerebro no está diseñado para que mejores. No está diseñado para que construyas algo grande. Está diseñado para que te mantengas igual. Eso se llama homeostasis. Tu mente intenta mantener en el estado que conoce, aunque ese estado no sea el mejor para ti, porque lo conocido es seguro y lo desconocido es una amenaza. Por eso repites hábitos que sabes que no te sirven. Por eso vuelves a lo cómodo, por eso te autosaboteas. No por falta de capacidad, es pura programación. Y esa programación se construye a base de repetición. Cada vez que eliges lo fácil, refuerzas ese patrón. Cada vez que evitas la incomodidad, le enseñas a tu cerebro a huir de la mejor manera. Cada vez que te dices una excusa y la aceptas, fortaleces esa identidad. Eso es neuroplasticidad, la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a lo que haces de forma repetida, no a lo que dices, no a lo que quieres, a lo que haces. Tu cerebro no escucha tus intenciones, escucha tus acciones y en base a eso se construye y construye quién eres. Por eso David Goggins no cambió leyendo, ni pensando, ni esperando el momento perfecto. Cambió cuando dejó de mentirse, cuando dejó de decirse que todo estaba bien. Cambió cuando dejó de justificar su situación, cuando se miró y aceptó algo que la mayoría evita,
que era débil, no como insulto, sino como un diagnóstico. Y eso es lo que la mayoría no hace. Porque enfrentarte a eso duele. Duele aceptar que estás por debajo de lo que podrías ser. Duele aceptar que te estás fallando. Duele aceptar que no estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer. Pero ese dolor tiene una función. Te obliga a ver, te obliga a reconocer, te obliga a romper la narrativa que llevas sosteniendo. Y allí empieza el cambio. Porque en ese punto ya no puedes volver a engañarte igual. Ya viste demasiado, ya sentiste demasiado, ya entendiste que seguir igual tiene un coste. Y cuando eso ocurre, aparece algo diferente en ti. Y no es motivación, es claridad. Y la claridad es mucho más poderosa que la motivación, porque la motivación sube y baja, pero la claridad se queda. Sabes lo que tienes que hacer, sabes lo que estás evitando, sabes dónde estás fallando. Y aunque no te guste, no puedes dejar de verlo. Ese es el inicio real. Ahora bien, entender eso no es suficiente, porque aquí hay otro problema. Saber lo que tienes que hacer no cambia nada si sigues actuando igual. Y aquí es donde entra la parte más importante de la neuroplasticidad. Cada acción que repites está reforzando una identidad. No estás construyendo hábitos, estás construyendo quién eres. Si todos los días evitas, te conviertes en alguien que evita. Si todos los días pospones, te conviertes en alguien que pospone. Si todos los días eliges lo cómodo, te conviertes en alguien que necesita la comodidad. Y lo contrario también es cierto. Cada vez que haces lo difícil, estás enviando una señal diferente. Cada vez que actúas a pesar de que no tengas ganas, estás rompiendo patrones. Cada vez que sostienes la incomodidad, estás reprogramando tu mente. Y no de una forma inmediata, pero sí de una forma inevitable y sostenible. Porque el cerebro se adapta a lo que repites. Y aquí está la clave que casi nadie entiende. No necesitamos cambiar todo de golpe, necesitamos empezar a actuar diferente en momentos concretos, en esos momentos donde tu mente te dice que pares, donde te dice que no puedes, donde te dices que lo dejes todo para el otro día. Allí es donde se construye todo, no en los días buenos, en los días donde no quieres, porque es allí donde estás reescribiendo tu identidad, es allí donde estás cambiando el patrón, allí es donde estás dejando de ser la persona que eras antes. Y eso no es cómodo, no se siente bien, no es motivador, pero es real. Por eso Goggins no habla de sentirse bien, habla de hacer lo que te toca, aunque no te apetezca, aunque no tengas ganas, aunque tu mente te diga que pares. Porque él entiende algo que la mayoría ignora, que el sufrimiento no es el problema es que intentes evitarlo, y cada vez que lo evitas, refuerzas la versión de ti que quieres dejar atrás. Pero cuando entras en él, cuando lo sostienes, cuando no huyes, empiezas a construir algo diferente. Empiezas a construir una mente que no reacciona igual, una mente que no se rinde en el primer límite, una mente que deja de buscar comodidad y empieza a tolerar la incomodidad. Eso es la base de todo. No el talento, no la motivación, la capacidad de actuar cuando no quieres. Y todo empieza en el mismo sitio, en el momento donde dejas de mentirte. Porque hasta que no hagas eso, todo lo demás es teoría. Pero cuando lo haces, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes vivir engañado. Cuando lees este libro, encontrarás una lección increíble, la regla del 40%. Hay un momento que todo el mundo conoce, todos hemos pasado por ahí, un punto en el que sientes que no puedes más, que ya diste todo, que estás al límite, que seguir sería imposible. Ese momento parece real, se siente real, tu cuerpo te pesa, tu respiración cambia, tu mente se llena de pensamientos claros. Hasta aquí, no podemos más, esto es suficiente. Y la mayoría se detiene allí, porque cree que ese es su límite real, pero no lo es. Eso no es un límite, eso es una señal. Y esa señal no viene del cuerpo, viene del cerebro. David Goggins lo explica con algo muy claro. Cuando crees que has llegado a tu límite, solo estás alrededor del 40%. No es una cifra exacta, pero es una idea fuerte, sólida, una forma de entender que tu percepción del límite está distorsionada, porque tu cerebro no está diseñado para llevarte al máximo, él no quiere llegar al límite, él está diseñado para protegerte, y protegerte significa hacer que pares antes de que el esfuerzo sea demasiado alto. Esto se llama regulación anticipada. Tu cerebro calcula el desgaste y te frena antes de que llegues al punto crítico. No espera que te rompas, te corta antes y por eso te manda señales, cansancios, dudas, molestias, pensamientos negativos. No porque no puedas seguir, sino porque quiere que no sigas. Y aquí está el problema. La mayoría no cuestiona esa señal, la interpreta como una orden, como una verdad, como un límite real, pero no lo es. Es una sugerencia y si la aceptas sin cuestionarla, todo queda allí, siempre te vas a quedar allí, siempre, sin saber hasta dónde podías haber llegado, sin descubrir tu capacidad real, sin cambiar nunca tu estándar.
porque tu estándar se construye en la base de lo que haces cuando llegas a ese punto. Si siempre paras allí, ese será tu límite, pero si decides atravesarlo, algo cambia, y cambia de forma radical, porque cuando sigues más allá de ese punto, más allá de ese no puedo, descubres algo que no esperabas, que todavía puedes más, que tu cuerpo responde, que tu mente se adapta, que el cansancio no era el final, era el inicio de otro nivel, el siguiente nivel, y ese descubrimiento rompe algo muy importante, rompe la confianza ciega en lo que sientes, porque hasta ese momento creías que tus sensaciones eran fiables, que si sentías que no podías era verdad, pero cuando atraviesas ese punto y sigues, entiendes que no siempre es así, que muchas veces tu mente te está frenando antes de tiempo y eso cambia tu forma de actuar, empiezas a dudar de tus límites, empiezas a empujar cada vez un poco más. Empiezas a no parar en el primer impulso de rendirte y poco a poco empiezas a construir algo diferente, empiezas a construir tolerancia, capacidad, resistencia, no solo física, mental. Porque lo importante aquí no es cuánto aguantas una vez, es cuántas veces eres capaz de atravesar ese punto. Porque cada vez que lo haces, estás reconfigurando tu cerebro, estás creando una nueva referencia, un nuevo límite. Le estás enseñando que el límite que tenía antes no era real, que puede ir más allá. Y eso es neuroplasticidad en acción. No se construye pensando, se construye repitiendo, repitiendo el esfuerzo, repitiendo la incomodidad, repitiendo el momento donde quieres parar y no paras. Y con el tiempo, lo que antes era imposible se convierte en normal. Ese es el cambio. No se trata de hacer algo extremo una vez, se trata de ampliar tu estándar de forma progresiva, de dejar de parar donde siempre parabas, de descubrir que tu límite está mucho más lejos de lo que pensabas. Y eso no se aprende leyendo, se aprende haciendo, se aprende entrando en ese punto incómodo y no huyendo, porque allí es donde se rompe la mentira de que ya no puedes, la mentira de que ese es tu máximo, la mentira de que has llegado hasta donde podías. Pues no. Hasta ahí no es donde podías, ahí es donde empieza. Y en el momento que entiendes eso, en el momento en que lo experimentas de verdad, deja de confiar en la primera señal de rendición y empiezas a construir algo que la mayoría no tiene, una mente que no se detiene en el primer límite. Y eso es lo que lo cambia todo realmente. La lección número 3, el espejo. La responsabilidad sin excusas. Hay algo que la mayoría evita más que el dolor, la verdad. Y no la verdad superficial, la verdad real, la que no se puede suavizar, la que no puedes explicar, la que no puedes disfrazar con palabras bonitas, la que aparece cuando te quedas solo y sabes exactamente dónde estás fallando. David Goggins hacía algo muy simple, se miraba al espejo y se decía la verdad, sin filtro, sin justificación, sin historias. Y esto, aunque suene básico, es uno de los ejercicios más difíciles que existe, porque implica destruir algo que tu mente protege constantemente, tu ego. Tu ego no es solo orgullo, es un sistema de defensa, es la parte de ti que crea excusas para no sentir vergüenza, para no sentir culpa, para no enfrentarte a la realidad. Por eso, cuando haces algo mal, aparece inmediatamente una explicación. No tuve tiempo, no era el momento, no estaba preparado, no es tan grave. Y todas esas frases tienen una función, protegerte, pero también tienen un coste, te mantienen igual, porque mientras te proteges, no cambias. Y aquí está el punto, no puedes cambiar algo si no eres capaz de admitirlo, de entenderlo, si no puedes decir con claridad, esto lo estoy haciendo mal, esto lo estoy evitando, esto depende de mí. No hay cambios posibles, solo te estás autoengañando y el autoengaño es cómodo, te permite dormir tranquilo, te permite sentir que no es tan grave, te permite sentir igual sin sentirte tan pesado, pero también te deja estancado, porque si no eres responsable, no tienes control y si no tienes control no puedes cambiar nada. Por eso el espejo es tan importante, no por lo que ves, sino por lo que dices cuando te ves, porque allí no hay presión externa, no hay nadie que te juzgue, no hay nadie esperando nada de ti, solo estás tú y tu realidad, y allí es donde se define todo, porque puedes hacer dos cosas, o te dices la verdad o te mientes una vez y otra vez, y la mayoría prefiere mentirse, se dice que va a empezar después, se dice que mañana cambiará, se dice que esto no es tan importante, se dice que ya lo hará, y así pasan los días, los meses, los años, sin cambio real, porque nunca hubo una confrontación real, nunca hubo un momento donde se rompieron la narrativa, donde se dijera, esto depende de mí y no lo estoy haciendo. En ese momento incómodo, sí, duele, porque romper la imagen que tienes de ti mismo duele, pero es necesario, porque solo cuando rompes esa imagen puedes construir otra.
Y es allí donde entra algo mucho más profundo. La responsabilidad no es culpa, no se trata de castigarte, no se trata de hablarte mal, no se trata de destruirte, se trata de hacerte cargo, de entender que aunque no seas el responsable de todo lo que te pasó, si eres el responsable de lo que haces con eso, y eso lo cambia todo. Porque en el momento en que asumes eso, recuperas el control de tu vida, dejas de depender de las circunstancias, dejas de esperar que algo cambie afuera, dejas de justificarte y empiezas a actuar. No perfecto, no inmediato, pero diferente, actúas diferente. Y ese pequeño cambio es el inicio de todo, porque cada vez que eliges la verdad sobre las excusas, estás reforzando una identidad distinta. Cada vez que te haces cargo, estás construyendo el control de tu vida. Cada vez que dejas de mentirte, estás creando una base sólida. Y sin bases, todo lo demás falla. Puedes tener disciplina un día, puedes tener motivación un momento, puedes tener ganas una semana, pero si no hay de verdad bases, no hay consistencia, y sin consistencia no hay cambios. Por eso el espejo es el más importante que cualquier técnica de las que nombra Godgin, más importante que cualquier método, más importante que cualquier estrategia, porque si no eres honesto contigo mismo, todo lo demás se cae, y cuando empiezas a hacerlo, aunque duela, empiezas a construir algo real. Algo que no depende de cómo te sientes, algo que no depende de la situación, algo que no depende de nadie. Control, construyes control y desde allí sí puedes empezar a cambiar. Porque ya no estás escapando, ya no te estás justificando, ya no estás negociando contigo mismo, estás viendo lo que hay en realidad y actuando en consecuencia. Y eso es el inicio del real cambio. Lección número 4. Hacer lo que nadie hace. Hay un punto donde todo se simplifica. No necesitas más información, no necesitas más motivación, no necesitas más claridad. Tú sabes lo que tienes que hacer. El problema es que no lo haces, y no lo haces porque no tienes ganas, porque estás cansado, porque no te apetece, porque no te sientes preparado. Y es allí donde se separa todo. No en el conocimiento, sino en la ejecución. Porque la mayoría actúa cuando se siente bien, cuando está motivada, cuando tiene energía, cuando las condiciones la acompañan. Pero eso no es disciplina, eso es dependencia, dependencia de un estado emocional. Y los estados emocionales cambian, suben, bajan, aparecen, desaparecen. Si tu acción depende de eso, tu progreso también. Por eso la mayoría es inconsistente, porque solo actúa cuando le apetece y cuando no le apetece se detiene. Y eso crea un patrón de empezar y parar, de avanzar y retroceder, de ilusionarse y abandonar. No porque no pueda, porque no se sostiene. Y aquí es donde entra algo clave. La ventaja no se construye cuando todo va bien, se construye cuando no quieres hacerlo y lo haces igual. Allí es donde ocurre todo. No en los días buenos, en los días donde estás cansado, en los días donde no tienes ganas, en los días donde nadie te ve. Porque allí es donde la mayoría se detiene y tú no. Y esa es la diferencia. Aunque parezca pequeña, se acumula la diferencia. Un día no marca la diferencia, 2 tampoco, pero 100 sí, 200 sí, 3 años sí, porque mientras unos paran, otros siguen, y esa continuidad crea una distancia que luego parece inexplicable, pero no lo es, simplemente es acumulación, acumulación de decisiones difíciles, acumulación de acciones incómodas, acumulación de momentos donde alguien decidió seguir y otro decidió parar. Eso construye una identidad, no lo que haces cuando te sientes bien, lo que haces cuando no quieres. Allí defines quién eres de verdad, porque cuando haces algo con ganas no hay mérito, cuando lo haces sin ganas hay carácter, y eso es lo que construye una mente fuerte, no el entusiasmo, sino la consistencia. Ahora bien, esto no va solo de hacer más cosas, va de hacer lo que te toca cuando te toca, aunque no te apetezca, aunque no te motives, aunque no tengas ganas, porque cuando empiezas a actuar así algo cambia, dejas de depender de cómo te sientes, dejas de esperar el momento perfecto, dejas de negociar contigo mismo y entras en un estado diferente, un estado donde lo importante no es lo que sientes, es simplemente lo que haces. Y ese cambio es enorme porque te libera de la motivación, te libera del ánimo, te libera de las excusas y te da algo mucho más sólido, control, control sobre tu comportamiento, control sobre tu acción, control sobre tu proceso. Y desde allí puedes construir, porque ya no estás reaccionando, estás ejecutando. Y eso es lo que la mayoría no hace, porque es realmente incómodo, porque no se siente bien, porque no hay recompensa inmediata, porque nadie lo ve. Pero precisamente por eso funciona, porque pocos lo hacen. Y cuando haces lo que pocos hacen, obtienes resultados que pocos tienen. No por magia, es por acumulación, por repetición, por consistencia, por no detenerte cuando sería fácil hacerlo. Y es allí donde está la diferencia real, no en lo que sabes, no en lo que quieres, en lo que haces cuando no quieres, porque allí es donde se construye todo. Y si puedes sostener eso el tiempo suficiente, no necesitas más nada, porque el resultado terminará llegando por sí solo. Otra lección es que el sufrimiento se puede utilizar como una ventaja.
Hay algo que la mayoría intenta evitar constantemente, y más en esta generación: el sufrimiento, el cansancio, el aburrimiento, la incomodidad, el esfuerzo sostenido, todo lo que duele, todo lo que pesa, todo lo que no se siente bien. Y eso es normal, tu cerebro está diseñado para evitar eso, para buscar lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Pero ahí está el problema: no todo lo que quieres es bueno, y todo lo que quieres está del otro lado de lo que no quieres. No hay nada importante que no implique incomodidad. Nada. Más dinero implica más responsabilidad, más disciplina implica más esfuerzo, más control implica más renuncia, más crecimiento implica más presión. Y si no aceptas eso, no avanzas, porque estás intentando conseguir algo sin aceptar el proceso que lo crea. Y eso no funciona así. Por eso el sufrimiento no es el problema es que intentas evitarlo, porque cada vez que lo evitas refuerzas el mismo patrón, refuerzas la misma comodidad, refuerzas la debilidad, refuerzas la versión de ti que no quiere ser esa persona. Pero cuando dejas de evitarlo, cuando entras en él, cuando lo sostienes, algo cambia, tu mente deja de reaccionar igual. Lo que antes te parecía insoportable empieza a ser tolerable. Lo que antes evitabas empieza a formar parte de tu rutina. Y eso tiene una explicación clara: adaptación. Tu cerebro se adapta a lo que repites. Si repites comodidad, necesitará comodidad. Si repites incomodidad, aprenderá a sostenerla, y con el tiempo se normalizará. Eso es lo que Gogin llama una mente callosa. Igual que la piel se endurece cuando la expones, la mente también. Pero solo si la expones, no si la proteges todo el tiempo, no si la evitas, no si buscas siempre el camino fácil. Tiene que haber fricción, tiene que haber presión, tiene que haber incomodidad constante, no extrema, pero sí repetida, porque es esa repetición la que cambia tu tolerancia. Y cuando cambia tu tolerancia, cambia tu comportamiento, porque ya no reaccionas igual, ya no paras en el primer obstáculo, ya no te detienes cuando algo se complica, ya no necesitas que todo esté perfecto. Y eso te da una ventaja enorme, porque la mayoría no llega allí, la mayoría se detiene muchísimo antes, la mayoría busca alivio, la mayoría busca sentirse bien, y tú no eres la mayoría. Tú empiezas a entender algo diferente: que no necesitas sentirte bien para actuar, que no necesitas motivación para avanzar, que no necesitas comodidad para sostenerte. Y cuando entiendes eso, dejas de depender de todo eso y empiezas a construir algo más sólido: resistencia, capacidad, estabilidad, y no una estabilidad emocional perfecta, una estabilidad funcional, la capacidad de hacer lo que te toca hacer aunque no sea agradable. Y eso lo cambia todo, porque te permite sostener más esfuerzo, más presión, más tiempo. Y al final, eso es lo que marca la diferencia, no lo que haces un día, lo que eres capaz de sostener durante meses, durante años, porque el éxito no es un momento, es una acumulación, y esa acumulación solo ocurre si puedes soportar el proceso. Por eso el sufrimiento no es un obstáculo, es una herramienta que te obliga a adaptarte, que te obliga a crecer, que te obliga a convertirte en alguien que antes no eras. Y si lo entiendes así, dejas de huir, dejas de evitar, dejas de verlo como algo negativo y empiezas a usarlo, a entrar en él de forma consciente, a buscarlo incluso en ciertos momentos. Y no es por masoquismo, es por estrategia, porque sabes que allí es donde se construye todo. Y cuando llegas a ese punto, cuando ya no necesitas evitar el dolor, cuando puedes sostenerlo sin romperte, cuando puedes avanzar a pesar de él, es cuando ocurre el cambio real, porque ya no dependes de las condiciones, dependes de ti. Y eso es lo que te hace fuerte. En conclusión, David Gogin no cambió su vida pensando diferente, la cambió enfrentándose a lo que evitaba, y esa es la diferencia de la mayoría. No fue un momento de motivación o un momento eureka, no fue un momento brillante, no fue un punto de inspiración. Fue una decisión constante, y fue la decisión de dejar de huir, porque al final todo lo que has excusado se resume a algo muy simple: no es lo que sabes, no es lo que quieres, no es lo que dices, es lo que haces cuando no quieres hacerlo. Allí es donde se construye todo, allí es donde se rompe el patrón, allí es donde empieza el cambio, allí es donde se construye tu nueva identidad. Gogin no se volvió fuerte de un día para otro. Era una persona con 130 kilos de sobrepeso. Se volvió fuerte porque eligió una y otra vez hacer una incomodidad, hacerlo incómodo, cuando no tenía ganas, cuando estaba cansado, cuando nadie lo veía, y con el tiempo dejó de ser opcional para él. Se convirtió en su forma de vivir, se convirtió en su nueva identidad. Y eso es lo que la mayoría no hace. Quiere cambiar pero sigue sin incomodarse. Quiere avanzar pero sin esfuerzo sostenido. Quiere resultados pero sin pagar el precio completo. Y eso no funciona así, porque el cambio real tiene un coste, y ese coste no es bonito, no se puede negociar, no es motivador, no es agradable. Es repetición, es incomodidad, es constancia, es congruencia, es hacer lo que sabes que tienes que hacer, incluso cuando no quieres. Y aquí es donde todo se conecta. El espejo te muestra la verdad, el esfuerzo rompe el límite, la disciplina construye la identidad, y el sufrimiento te adapta, y te adapta cada vez más a una mejor versión de ti. Pero nada de eso sirve si no actúas, porque puedes entenderlo todo, puedes verlo claro, puedes incluso sentir que estás listo, pero si no haces lo que te toca, no pasará nada.
Por eso, al final no se trata de Goggins, se trata de ti, se trata de esa parte de tu vida donde sabes que estás fallando, donde sabes que estás evitando, donde sabes que podrías hacer más y no lo haces. Allí es donde empieza todo, no mañana, no cuando te sientes preparado, allí, en eso que estás evitando, porque esa es la puerta. Y si no entras, todo esto queda en palabras, pero si entras, aunque sea incómodo, aunque no te apetezca, aunque no tengas ganas, empezarás el cambio, no perfecto, no inmediato, pero real y sostenido en el tiempo. Eso es inevitable. Por eso la pregunta no es si puedes, no es si eres capaz, no es si tienes lo necesario, no es si te sientes motivado. La pregunta es ¿qué estás evitando? Porque allí es donde empieza todo. Y si no entras allí, da igual cuánto lo quieras. No va a pasar. Todo depende de ti, de si te ves en el espejo y afrontas tu incomodidad. Gracias.